Buenas, mi nombre es Cristian Arias y hoy vengo a hablarles sobre un análisis del artículo científico que me habla sobre cómo es el efecto de las sales cloruro de calcio y cloruro de zinc sobre el equilibrio líquido-vapor isobárico en lo que respecta a la separación de la mezcla azeotrópica del etanol de agua. Eh, bueno, como objetivos de la investigación, uno de los objetivos está en analizar ese potencial que tienen las sales cloruro de calcio y cloruro de zinc como agentes de arrastres a ciertas concentraciones y cómo es el efecto en cuanto para romper el azeótropo de ebullición mínima que existe entre el etanol y el agua. Y así también otro de los objetivos es estudiar ese efecto de las sales sobre la volatilidad relativa del etanol en agua, así como sobre las fracciones molares del etanol en la fase de vapor de forma experimental. En cuanto a la volatilidad relativa, cuando estamos en una mezcla azeotrópica, las volatilidades relativas son iguales. Y entonces, ¿cómo es el efecto de las sales como tal? En cuanto a que si al añadir la sal tengo un mayor número de volatilidad relativa y la volatilidad relativa aumenta, va a tener una mayor probabilidad de rompimiento. En cuanto a qué es una mezcla azeotrópica, pues entendemos que es una mezcla líquida que ya sea de dos o más compuestos en los cuales esta mezcla se comporta como una sustancia pura, manteniendo su composición en la fase líquida y en la fase de vapor en equilibrio eh, equivalentes con un único punto de ebullición. Esta formación de un azeótropo va a depender en este caso de dos factores. Uno es la diferencia de la temperatura de ebullición de los componentes puros. Si tenemos compuestos de los cuales el punto de ebullición va a ser muy cercano entre ellos, la sustancia puede que se comporte como una sustancia pura y obtenga solo una temperatura constante de ebullición. También otro factor es el grado de la no idealidad. Cuanto más alejado de la idealidad se encuentra la mezcla, mayor es la probabilidad de formarse un azeótropo. Sabemos que tenemos azeótropos homogéneos, según su miscibilidad, homogéneos y heterogéneos. Y según su cantidad de componentes, tenemos azeótropos binarios, ternarios, cuaternarios, y etc. En cuanto a las desviaciones de la ley de Raoult, diversas mezclas líquidas pues presentan desviaciones de la ley de Raoult aplicada a soluciones ideales debido a que a nivel molecular no hay como tal una uniformidad entre las fuerzas de atracción y entre las sustancias presentes. Por ende vamos a obtener desviaciones negativas o desviaciones positivas que tienen que ver con el punto de ebullición de la mezcla. Si los valores de la presión de vapor son mayores o menores a la presión esperada por la presión por la ley de Raoult, entonces podemos decir que sí hay una presencia que se presencia una dicha ley. ¿Cuándo va a ser una desviación positiva? Respecto al punto de ebullición, el punto de ebullición de un azeótropo puede situarse a una temperatura que ya sea por debajo de uno de los componentes, por encima, o una temperatura media entre esos dos valores. Si tenemos una desviación positiva, quiere decir que tenemos un punto de ebullición mínima. Todas las mezclas azeotrópicas que presenten una desviación positiva respecto a la ley de Raoult van a presentar un punto de ebullición mínimo, lo que es el caso de la mezcla azeotrópica de etanol y agua. Por el contrario, las desviaciones negativas van a tener como consecuencia un punto de ebullición máximo. Todas las mezclas azeotrópicas que van a presentar esta desviación negativa respecto a la ley de Raoult van a presentar un punto de ebullición máximo a la presión trabajada. Pero por lo general, la mayoría de mezclas presentan desviaciones positivas y por ende el punto de ebullición siempre es mínimo. Dentro de los tipos de separación azeotrópica, tenemos tres tipos: la destilación azeotrópica, la destilación extractiva y la destilación por oxidación de presión. La azeotrópica es una técnica que se encarga de romper el azeótropo añadiendo un agente de arrastre que lo que se encarga es de romper un azeótropo, pero genera un nuevo azeótropo heterogéneo de bajo punto de ebullición, lo que permite liberar el componente más volátil en el destilado. Entonces se forma un nuevo azeótropo. La destilación extractiva es un tipo de destilación en el cual también se adiciona un tercer componente denominado agente de arrastre, pero este no me forma ninguna mezcla azeotrópica. Este disolvente generalmente no es volátil, presenta un alto punto de ebullición respecto a, debido a que en la destilación extractiva entonces el disolvente añadido no me forma una nueva mezcla azeotrópica, permite conservar la mezcla de fondos sin el componente de interés para poder separarla posteriormente en sus componentes por separados mediante una destilación simple. O sea,
Se obtiene el rompimiento del azeótropo y se obtiene el producto como tal de interés, y al final la mezcla de fondos se puede separar mediante destilaciones simples. Y finalmente está la destilación por oxidación de presión, que es un método empleado en las mezclas azeotrópicas binarias que sean homogéneas, donde se busca es saltarse el azeótropo alterando, variando la presión y pues como tal alterando las composiciones y las condiciones a las cuales hay una presencia del azeótropo, logrando como tal la separación. El etanol es un compuesto pues que tiene una gran amplia gama de aplicaciones a nivel industrial, pero pues va a estar regido por la utilización de este compuesto en la industria, va a estar resaltado y su empleo va a estar limitado por el grado de pureza. A ciertos grados de pureza el etanol yo lo voy a utilizar para ciertas funciones. A presión atmosférica el etanol forma un azeótropo de ebullición mínima con el agua, formando una mezcla 95% etanol y 5% agua. La, el punto de ebullición del etanol es 78.3, el del agua es 100, y como es un punto de ebullición mínimo, va a estar por debajo de estas dos temperaturas, y el punto de ebullición del azeótropo es aproximadamente 78.15 grados centígrados. Dentro de las técnicas como tal más empleadas para obtener etanol a una concentración por encima de las condiciones azeotrópicas, lo que es la destilación extractiva es la más enfatizada dentro de este artículo científico, con el objetivo de obtener información que pues pueda determinar la utilidad de las sales, tanto cloruro de calcio como de cloruro de zinc, como agentes de arrastre para la obtención del azeótropo etanol agua. Dentro de la metodología para calcular estos datos experimentales del equilibrio líquido-vapor, prepararon gravimétricamente soluciones ternarias con concentraciones de sal constante, correspondientes a 5%, 10% y 15%. Entonces, por otro lado, también mediante una bomba de vacío garantizaron una presión constante que estaba por debajo de la atmosférica, aproximadamente 94.5. A partir de muestras estándares binarias de etanol y agua, se obtuvieron mediciones de densidad a 298.15 Kelvin, obteniendo curvas de calibración, densidad versus fracción molar del etanol, mostrando concordancia con los datos obtenidos en la literatura a 25 grados centígrados. Mediante un ajuste de la ecuación polinómica apropiada para datos experimentales, se estimaron lo que son las composiciones del sistema binario agua-etanol utilizando mediciones de densidad. En cuanto al sistema ternario respectivo para cada sal, se analizó mediante la densidad la composición de la fase de vapor, mientras que la composición de la fase líquida fue calculada más bien a través de un balance de materia aplicado al aparato utilizado para generar los datos de equilibrio líquido-vapor. Dentro de la misma metodología pues se encuentra la correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor con este tipo de ecuaciones como para tener una concordancia y pues obviamente su relación matemática. Luego se procedió con el objetivo de verificar la calidad de los datos experimentales de equilibrio líquido-vapor mediante una verificación en cuanto a la consistencia termodinámica mediante la prueba de Van Ness, en la que bien expresado por esa ecuación y en donde para datos que sean termodinámicamente consistentes se puedan considerar termodinámica consistentes, delta de Y tiene que ser menor que 1. Se obtuvieron pues datos para el sistema etanol-agua-cloruro de calcio y para el sistema etanol-agua-cloruro de zinc a las diferentes concentraciones, y lo cuales indicaron que los resultados experimentales del equilibrio líquido-vapor pues son termodinámicamente consistentes y por ende son válidos. Aquí están los resultados como tal de lo que son datos de equilibrio líquido-vapor entre el sistema ternarios con la sal 1, que es el cloruro de calcio, y con la sal 2. Mediante esos datos podemos observar aquí ciertas gráficas en las cuales la gráfica de la izquierda es para el sistema agua-etanol-cloruro de sodio, la gráfica derecha es para el sistema agua, etanol y cloruro de zinc. Ahí se ve ahí se ve como tal el efecto que tiene la adición de la sal. Eso es un diagrama explicando el compuesto ternario, en el cual a diferentes grados de concentración podemos ver que la concentración en 0.5, 0.10 y 0.15
desde 5% es la línea verde, la de 10% es la línea rosada que le sigue y la línea fucsia es la línea del 15%. Vemos entonces que a partir de esa gráfica, que a medida que aumenta la concentración de la sal dentro de esa mezcla ternaria, vamos a observar una desviación en cuanto a la curva y se puede observar al final que con la concentración como tal de 15% presencia de sal, se evidencia una ruptura del azeótropo respecto a la línea de tendencia, donde me sitúa como tal las regiones entre el líquido y el vapor. También vemos una gran diferencia entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha en cuanto al grado de separación del azeótropo con el cloruro de zinc. Vemos que pues se puede también romper un azeótropo, pero pues esta variación no es del todo tan significante en comparación con la presencia de sal cloruro de calcio. Aquí vemos también unas gráficas, pero es en función de el efecto de la sal presente en la mezcla frente a la volatilidad relativa. Aquí vemos que para el caso de la sal de cloruro de calcio, pues va a tener una mayor afectación frente a la volatilidad relativa. Y acá tenemos una comparación como tal del efecto de las sales cloruro de calcio y cloruro de zinc frente al rompimiento de la mezcla azeotrópica. Podemos ver que a mayor concentración, la línea rosada es para como tal el efecto que tiene la sal cloruro de calcio, y la parte verde, que es la parte que está sobreexpuesta, es casi la desviación que tiene frente al rompimiento, pues el intento de rompimiento de mezcla, pero con el cloruro de zinc. Y vemos que está sobreexpuesta a la función normal como si estuviese el compuesto binario. Por ende, podemos sacar ciertas conclusiones. Y es que al comparar los datos experimentales del sistema tanto binario como ternario, se muestra que la volatilidad relativa del sistema etanol-agua mejora con la adición de la sal. La adición de ambas sales elimina completamente el azeótropo, pero la sal de cloruro de calcio mejora muchísimo la volatilidad relativa, mejor que la sal cloruro de zinc. Por lo tanto, se puede considerar como un mejor agente de arrastre en la separación del etanol y el agua mediante destilación extractiva a la sal cloruro de calcio. Y el modelo de electrolito no aleatorio de los dos líquidos, que es el modelo NRTL, se utilizó en este caso para correlacionar los equilibrios líquido-vapor para el sistema ternario, agua etanol cloruro de calcio y agua etanol cloruro de zinc. Y el resultado mostró que el modelo concordaba bien con los datos experimentales. Y ya como aporte personal, entonces sabemos entonces muy bien la importancia que tiene como tal, por un lado, la destilación extractiva, la destilación azeotrópica como tal, el rompimiento de un azótropo para tales fines. Sabemos que por lo menos lo que se considera como en el azeótropo de etanol agua, para obtener un etanol anhídrido que es con 100% puro y sin presencia de agua, que es el que se requiere como tal para servir de aditivo al combustible, pues se necesita obviamente llegar a condiciones más allá de las condiciones azeotrópicas, y por ende la destilación extractiva es muy importante y hace hincapié debido a que pues genera menos costos. Como tal, por otro lado, entonces para manejar sustancias en condiciones azeotrópicas también es de gran importancia debido a que por lo menos al modo de transporte, si se necesita, llegado al caso, transportar una sustancia del cual es muy peligrosa su transporte, ya sea que sea por inflamabilidad, el hecho de considerarlo y llevarlo a condiciones azeotrópicas permite de que este compuesto no sea como tan perjudicial y pues se pueda tener como tal un transporte seguro. Y bueno, esa ha sido mi presentación respecto al análisis del artículo científico. Muchas gracias.